Nos encontramos hoy en la redacción del debate con Fernando Suárez. Fernando Suárez es uno de los hombres claves de la transición española, fue ministro de Trabajo con Franco, pero además fue un hombre que jugó un gran papel en la derecha española, tanto en Alianza Popular como posteriormente en el Partido Popular. Pero es probablemente la última memoria de un tiempo, con una memoria privilegiada y con una cabeza también extraordinaria, como se le reconoció siempre. Y para nosotros, para el debate, es una fortuna poder tener su testimonio de lo que él recuerda y de lo que él puede ilustrarnos y analizar. Y me gustaría, Ramón, que tú, que has leído su libro de memorias, abrieras el fuego de las preguntas que después yo también te haré. Se nota que eres amigo. Sí. Bueno, pues yo quiero decir que para mí ha sido un placer leer este libro y es un honor tenerte hoy aquí, Fernando. Quiero decir que este libro apasionante de memorias tiene 894 páginas y que yo me lo he llevado a cuestas por medio mundo para poder leerlo en mes y medio que he tardado en leerlo. Me lo he llevado a Biarritz, me lo he llevado a Oporto, me lo he llevado a Washington y me lo he llevado a la Araucanía chilena. Por todas partes. Puedes enseñar la portada. Puedo enseñar la portada. Y quiero contar una anécdota verdaderamente singular porque esto no ocurre habitualmente. Este es un libro que me fue incautado en un momento dado. Porque cuando estaba despegando de Londres camino de Washington, en el avión, yo iba leyendo mi iPad porque todavía tenía cobertura y me dijo la azafata que no me permitían leer el iPad. Bueno, digo, pues usted verá, ¿por qué? Porque es peligroso. Y dije, bueno, pues leeré este libro que es más peligroso porque no sabe usted lo que pesa. Y me lo incautó. Ah, pues si es peligroso se lo quito también. Y me quitó el libro. No lo puedo creer. No, sí, esto es la única vez en mi vida que me han incautado un libro. Y es que soy más joven que don Fernando, pero a mí me lo han incautado. Esto es un hecho concreto. Al cabo de un rato me lo devolvió. Una azafata con poco sentido del humor. Sí, ninguno. Absolutamente ninguno. Estas inglesas a veces, cuando son escocesas especialmente, tienen poco sentido del humor. Fernando, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar, pero empezando por la época en que fuiste vicepresidente de Alianza Popular y que se produce en Alianza Popular. No, vamos a empezar en otra época anterior. El final del régimen de Franco. Tú eras vicepresidente del gobierno en el momento de la muerte del general Franco y ministro de Trabajo, y en el libro recoges citas y recuerdas muchos testimonios de las personas que en ese momento hicieron grandes elogios a la figura del generalísimo. ¿Cómo ves tú hoy en día el cambio que se produjo radical en tantas de esas personas? Bueno, pues las circunstancias políticas, la gente se adapta a las nuevas situaciones y como ahora está de moda descalificar al régimen y a Franco como cabeza del mismo, pues se apuntan a eso. Pero cuando murió Franco, guardó la ONU un minuto de silencio. Eso no se recuerda. Que escribieron los jefes de gobierno y Estado de Europa con gran respeto. Y desde luego los españoles pues participaban, algunos con extraordinario entusiasmo. Pero luego, bueno, pues se adaptan a otras situaciones. Es humano. Me gustaría, Fernando, abordar una cuestión que me parece trascendental en este momento de la vida de España, que es, como consecuencia de los resultados electorales del 23 de julio, un debate en el que tú fuiste gran protagonista cuando se plantea la reforma política en noviembre del 76, que era sistema proporcional o sistema mayoritario. Explícanos por qué decidisteis en aquel momento que el sistema que hoy rige en España y que puede explicar algunos de los embrollos de la política española, ¿por qué decidisteis el sistema proporcional? Yo recomiendo a quien tenga verdadero interés por ese asunto que lea el diario de sesiones, porque ahí la Alianza Popular, que era entonces, bueno, era oposición a Adolfo, Alianza Popular estaba a favor de la reforma en general, pero con una discrepancia absoluta en cuanto al sistema electoral. Y un orador excepcional,
que era Cruz Martínez Esteruelas, pronunció un discurso antológico contra el sistema proporcional. Un discurso que leído hoy demuestra su visión del futuro, porque están contados todos los defectos, todos los inconvenientes que iba a tener, todos los resultados que iba a tener. Que las listas serían cerradas, que los líderes de los partidos harían las listas, que por lo tanto el Congreso obedecería exclusivamente a los líderes del partido y no a los electores. Una descripción absoluta. Tanto que yo, que comí un día con Cruz en Lardi para hablar del tema, porque era el ponente, y a mí me pidió expresamente Díez Alegría que ese punto lo defendiera yo, pues yo estaba muy próximo a los puntos de vista de Cruz. Pero el problema era que en aquel momento el gobierno de Adolfo se había comprometido con la oposición a que el sistema fuera proporcional. ¿Por qué? Porque si el sistema era mayoritario y las primeras elecciones las ganaba el franquismo, como las tenía que ganar, porque no había otra manera, pues entonces no entraba la izquierda en el juego. Y si las primeras oposiciones, hipotéticamente, las hubiera ganado la izquierda, hubiera sido una cierta revolución. Entonces convenía el retrato de la sociedad española tal como era. Cuántos liberales hay, cuántos democristianos hay, cuántos falangistas hay, lo que fuera. Y se hizo así, proporcional. Bien es verdad que solo para las primeras elecciones. Era una ley electoral que se hacía, un sistema que se adoptaba para las primeras elecciones generales del 15 de junio del 77. Luego, los líderes de los partidos se dieron cuenta del poder que eso les daba y la consagraron ya definitivamente. De modo que, aunque la ley dice en su preámbulo, la ley electoral en su preámbulo dice que es provisional, pues ahí está reiterada y mantenida como una de las cosas más firmes de la vida española. Y eso es un inconveniente muy grande, porque además se concedió a los partidos nacionalistas para que entraran en el juego, etcétera, se les concedió una ventaja a la que han correspondido con deslealtad. Sí. Y naturalmente con la deslealtad de los partidos nacionalistas, la Constitución funciona mal. ¿Tú serías partidario de hacer una reforma ahora en este momento? De muchas reformas, pero es que en este momento... De la reforma de la ley electoral, ¿te gustaría el sistema mayoritario frente al proporcional? No necesariamente, no tiene por qué ser mayoritario, porque bueno, también es verdad que en el distrito en el que te presentas quedan sin representación Claro. un montón de ciudadanos, o sea que no está mal el sistema proporcional, pero naturalmente corregido, aceptado y verdaderamente proporcional. Es decir, no es la desproporción de que unos 7 votos de un partido o una minoría condicionen la vida de un país. Y luego hay otra cosa en la que no se piensa mucho. Para aprobar una ley que entre en vigor en La Coruña y en Granada, hace falta la presencia de los nacionalistas catalanes y vascos. Pero el Parlamento de Madrid no tiene nada que pintar ni en Cataluña ni en el País Vasco. Eso es un modelo muy raro, un modelo que no está bien, que eso no puede ser, es distorsionador, ¿no? Sí. No hay ningún país del mundo en el que ocurra eso. Fernando, una de las cosas, para mí, una de las muchas cosas muy interesantes que hay en este libro, es cómo recuerdas en tu época de vicepresidenta de la Alianza Popular, aunque no sé exactamente si en el momento que se aprobó lo eras o no, en que conseguiste que por una única vez en la historia de un partido político en España se aprobara las listas abiertas para elegir la dirección del partido. Creo que es la única vez que eso ha ocurrido en España. En aquel congreso se consideró un gran éxito. Sin duda. Y al congreso siguiente se había cancelado. Claro. ¿Fue esta una de las cosas que te alejó de la política de partido? Una batalla que yo tenía con Fraga. Me acuerdo siempre de Alfonso Osorio, comentaba mucho, que estaba sentado a mi lado en el Congreso de los Diputados. Y un día que entró Fraga, le dije a Osorio, voy a saludar a mi electorado. Y eso a Osorio le hizo una gracia loca. Pero es verdad, nos elegía a todos el señor Fraga. Y entonces de pronto te encontrabas con unas novedades, unas pescas de ciudadanos que se habían estado metiendo con Fraga hasta un mes antes y que de pronto se incorporaban al partido, contra las bases del partido. El comité ejecutivo, tú tienes que elegir, como es natural, al secretario general, al tesorero, a los cargos ejecutivos que te asistan, pero el comité ejecutivo del partido, que es la representación de los militantes, tienen que elegir a los militantes. Déjales que lo elijan en un congreso, no pasa nada.
eligen en listas abiertas. Y efectivamente, en ese congreso se eligió en una candidatura al presidente, que a la Fraga no lo discutía nadie. A Fraga, quien diga que se le discutió o que intentamos sustituirle, miente. Yo no conozco a nadie que intentara sustituir a Fraga mientras Fraga estuvo de presidente. Era una autoridad por sí mismo. Pero los demás, o sea, que compitieran, y se hizo una lista de no sé cuántos, y las bases votaron y eligieron bien, eligieron normalmente. Ahora, los periodistas siempre ladinos buscaban interpretaciones. Osorio ha bajado el número 7, ahora el número 7 de 30. De 30, sí. Pues para mí lo quisiera yo, ¿no? Entonces, bueno, se metieron un poco con el sistema y algunos lo criticaron, pero la mayoría, El País incluso, publicó un editorial, lo que era una novedad extraordinaria en la democracia española, que los demás partidos, si se atrevían, debían de imitarlo, y que era un progreso democrático evidente. Y no resultó mal, a Fraga no le crearon ninguna dificultad a aquellos señores, porque eran todos de casa, eran todos del partido, solo que con puntos de vista variados, para que no fuera la decisión de Fraga. Me acuerdo yo, no se lo cuento ahí, pero Jorge Verstringe, que era el secretario general, publicaba la nota de prensa del resultado del comité ejecutivo antes de que se celebrara. Lo cuentas, lo cuentas. Una cosa que era ofensiva. Yo en eso no juego. Yo quiero participar y a lo mejor, como consecuencia de una intervención, se modifica algún criterio. No había manera. Y Fraga lo aceptó. Fraga tuvo el valor de aceptarlo en una comida que tuvimos en un restaurante vasco, que está enfrente de, yo creo que ahora es el Hogar Vasco, enfrente del Teatro de la Zarzuela. Comimos un día y me lo aceptó. Y entonces ya se apuntó el personal a dar, y no quedó mal. Fraga salió con todos los votos en una candidatura, y en la otra salió el primero el presidente de Galicia, que acaba de ganar las elecciones gallegas, un señor respetable, mayor, y Fraga quiso que lo pidió. Fraga quiso que se le respaldara y tal igual. Naturalmente dijimos todos que sí. Y lo demás ya fue el juego libre. Hubo listas clandestinas del aparato. Lo cuentas también en el... Claro, y ahí está publicada además una lista... Que fueron bastante mal. En la que no estamos ni Miguel Herrero ni yo. Sí. Que había que tener valor en y así les fue, y así les fue, claro. Les fue fatal. Fernando, escuchando los nombres que acabas de señalar, Osorio, Miguel Herrero, Cruz Martínez Esteruelas, Fernández Albor, que era un ilustre cirujano, da la impresión de que frente a las trayectorias profesionales que había entonces, la tuya y la de gran parte de la clase política de la época... La inmensa mayoría, y en la UCD. Y en la UCD, por eso. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál es el origen? ¿Dónde empezó la decadencia de la clase política española? Hoy tenemos en bachilleres. Me parece clarísimo, indiscutible. En este momento, para ser diputado, tú no puedes ir a tu pueblo y decir, oye, elegirme, o montar un grupo de amigos o de gente, quiero ser candidato. No puedes, tienes que ir al despacho de un líder político, de un presidente, para pedirle que te nombre. Y eso, pues don Víctor Rubido no lo hará jamás. Y los profesionales de la medicina, o de la arquitectura, o de la ingeniería, o de la abogacía, o de la empresa, pero no van a decir, oye, nómbrame diputado. Eso no se lleva. Entonces, como no lo pide gente de nivel, los que lo piden son gente, claro, muy dócil, muy manejable, y que ahí forman parte del silencio. Yo no entiendo que entre los diputados del Partido Socialista no haya ni uno solo que no esté conforme con lo que pasa. Parece increíble. Sí. En el fondo de su corazón tiene que haber discrepantes, y en el otro lado igual. Y ya ve que aquí son la sesión de controles, discursos de uno, contestaciones de otro, aplausos, aplauden más que en los tiempos de Franco. Sí, mucho. Aplauden ya las preguntas hechas con papelito y la aplauden, pero claro, si es la señora que ha leído y la aplauden por lo que ha preguntado. Eso es un desprestigio para el Parlamento que no tiene nada que ver con lo que soñamos como vida parlamentaria española. Yo quiero volver a la transición. Hay para mí uno de los pasajes más interesantes del libro cuando cuentas la descripción que hizo Íñigo Cabero sobre cómo se crearon en torno a Fraga y Suárez los políticos que les apoyaban en 1977 y cómo Íñigo Cabero reconocía que todos los que se decían que eran más o menos liberales o aperturistas
tuvieron que ir al ministro secretario general del movimiento, que era Adolfo Suárez, que era en el segundo nivel del gobierno, mientras que los ministros se alinearon con Fraga, que era el otro exministro también. Esa no es la imagen que tenemos de la Unión del Centro Democrático hoy. No, la Unión del Centro Democrático se fundó bastante después de esas elecciones. Esas elecciones no había Unión de Centro Democrático. Sí, fue una coalición. Era una coalición, vale. Había un grupo coalición de Suárez. Sí. Un grupo de PDPs y de no sé cuántos, y de Cabanillas, y de Camuñas, y de aquel señor que luego fue del PSOE, ministro de Hacienda, tan importante. Fernández Ordóñez. Paco Ordóñez, todo aquello. Y yo me acuerdo en un curso de verano en el Escorial que Fernando Álvarez de Miranda se entusiasmaba explicando su lucha por la democracia y sus elecciones del 77 y su victoria en el 77. Y como yo iba a intervenir a continuación, Íñigo Cabero se echó las manos a la cabeza y dijo a los chicos, bueno, no crean ustedes que éramos tan importantes. Para ser diputados tuvimos que ir en la lista del ministro secretario. Y es verdad, las primeras elecciones, y eso Torcuato Fernández Miranda, prócer ilustrísimo, del que no se ha reconocido lo bastante, Torcuato Fernández Miranda tenía muy claro que las primeras elecciones las tenía que ganar y las iba a ganar el régimen de Franco. Con lo cual relegitimaba democráticamente al régimen de Franco porque lo apoyaba la sociedad española y relegitimaba al rey de España que había nombrado Franco como sucesor. Y eso, claro, es que estaban vigentes todas las jefaturas provinciales, todas las delegaciones provinciales de los ministerios, todos los sindicatos, estaba todo. Claro, fue muy meritorio que Felipe González y Santiago Carrillo entraran en el juego, pero que las ganaban las elecciones en los primeros, y por eso lo intuyeron. Cuando Pío Cabanillas dijo, las vamos a ganar, pero no sé quiénes, eso estaba diciendo eso, que él quería estar y vería a ver con quién. Y decidieron ir con Adolfo, que era lo sensato. Yo no, yo me quedé en mi casa en esas elecciones, porque era muy duro ir a León a pedir el voto contra Fraga o contra Rodolfo. Eso en León yo no lo supe hacer y no lo quise hacer y no lo hice. Me quedé en casa. Hay algunas críticas, más que críticas, muestras de distanciamiento con algo que en esta casa es muy importante, que es el grupo Tácito y la ACDP. ¿Puedes explicarnos tu visión contrapuesta a la que ellos tenían o discrepante? Contrapuesta no. Abelardo Algora y el grupo Tácito estaban claros en el futuro democrático. Pero no como otros contra el régimen, no es verdad. Eran colaboradores del régimen, de Marcelino, sí. El Colegio de San Pablo es una institución, hombre, del régimen. Y ahí está en la fachada la inauguración, ¿no? De modo que no, yo en eso, lo que sí ocurrió es que desde el momento en que se vio que el futuro estaba próximo, después de Carrero, etcétera, sí empezaron a publicar los famosos artículos en el diario Ya, que eran artículos críticos, progresistas, avanzados, pidiendo reformas, pidiendo apertura, eso es evidente, y que por consiguiente contribuyeron, no en el protagonismo que pretende Otero Novas, que es muy amigo mío y con el que todavía comí ayer y discutimos de estos asuntos, pero sí, es verdad que participaron y que fueron un impulso importante. Lo que pasa es que hay mucha gente que se convierte en el protagonista del cambio. Yo creo que protagonistas del cambio no hay más que el rey, Torcuato y Adolfo Suárez. Esas tres personas, los demás fuimos el, ¿cómo se llama? El coro, sí. Los colaboradores. A mí Torcuato, que Torcuato tenía mucha autoridad sobre mí, toda, pues me pidió que fuera. El rey me nombró procurador en Cortes. Procurador en Cortes, no senador ni diputado, procurador en Cortes, en las Cortes de Franco. Cuando Franco murió, nombraba 25 procuradores y había 3 vacantes. Y el rey de España, que heredó las facultades de Franco, los nombró a los 3. Eran Lope de Letona, Alberto Monreal y yo mismo. Y siendo ya procurador en Cortes, nombrado por el rey... Los 3 antiguos ministros, los 3, ¿no? Los tres antiguos ministros. Monreal muy había sido ministro de Hacienda, a esta casa también, Monreal, sí. ¿No? Lope de Letona era más tecnócrata y eran 3 personas de nivel, vamos, 2. Bueno, 3. Dejémoslo en 3, no discutamos. Bueno, yo entonces lo tenía. Lo cierto es que
me llamó Torcuato para pedirme que fuera ponente de la reforma y claro, era muy difícil negarse. Torcuato había sido mi catedrático de Derecho del Trabajo en Oviedo, de Derecho Político. En Oviedo. Curiosamente, el derecho que se llama entonces político, el texto que nos impuso y que estudiamos era el derecho constitucional de García Pelayo. Fue presidente constitucional y que estaba exilado, ¿no? Estaba en Venezuela. Pero el texto que estudié yo era el derecho constitucional de García Pelayo. Sabíamos algo de constitucional. Y entonces me llamó aquella mañana para explicarme, pues habíamos hablado muchas veces del futuro de España, de la tragedia que había sido la guerra, de la revolución del 34, que Torcuato no era capaz de explicarse cómo los mineros asturianos que recibían las enseñanzas de los reformistas, de la extensión universitaria de Oviedo, todo aquello, habían hecho tantas salvajadas. Y todo eso no puede ser solo producto del hambre y de la cultura, tiene que ser producto también de la falta de presencia, de participación. Estaba muy preocupado. Bueno, me explicó todo eso y hablamos. Y entonces yo le pregunté, ¿y quiénes van a ser los demás? Y me contestó una cosa que era típica de Torcuato, pero que no era verdad. Me dijo, si tú aceptas, los que tú digas. Si no aceptas, lo tengo que pensar. Bueno, yo acepto, qué remedio. Y entonces dijo, ¿qué te parece? Lo tenía pensadísimo. Claro. ¿Qué te parece mirar el Primo de Rivera? Pues puedo decirle, Belén Landaburu, Lorenzo Olarte y Noel Zapico. Ninguno habíamos hecho la guerra y tuvimos el éxito de la... La verdad es que el gobierno trabajó mucho, trabajó muy bien, habló con todos y cada uno de los procuradores en Cortes, les explicó la situación y bueno, salvo algunos muy resistentes como Piñar, Fernández de la Vega o Girón o tal. Fernández de la Vega, el tío de, sí, señor. Tío de María Teresa. Pero entonces era presidente de un sindicato y era procurador y estuvo muy duro, muy duro. Piñar estuvo duro, firme, pero en fin. O sea que Fernández de la Vega fue más duro que Blas Piñar. Un nivel. Fernández de la Vega dejó barbaridades, dijo que no no está de menos recordarlo. No está la misérrima oposición, eran unas cosas. Sí. Pero la verdad es que el ambiente general estaba por el futuro y fueron muy patrióticos. Esos 500, debían ser 500 y pico procuradores en Cortes que decidieron desaparecer, o casi desaparecer, casi todos, de la vida política española para dar paso a que el rey fuera un rey parlamentario y democrático. Porque lo se concebía, aunque probablemente Franco pensaba restaurar a Felipe II, pero claro, restaurar una monarquía en el 75 es otro dato que tampoco se comenta bastante. Un país como España, que en 1975 restaura una monarquía, cuando Farouk había dicho que solo quedarían la reina de Inglaterra y los de la Baraja, pues fue una cosa formidable. Pero el rey tenía claro hay un libro... la formación de su padre y luego que no podía ser un rey autoritario. Hay un libro muy bueno que explica un poco eso, que de Joaquín Bardavío, que se titula El reino de Franco, en el sentido de que la tesis de Bardavío es que Franco entendió que España era un reino y que sus 40 años eran un paréntesis del reinado, pero que tenía que seguir siendo un reino. Sin duda, sin duda. Fernando, te quería hacer dos preguntas. Una que tiene que ver con los Tácitos y con... Se publicaban aquellos artículos en el 73 y no iban a detenerlos, ¿no? O sea, en una gran tolerancia en aquel momento. Bueno, ya estaba, yo creo que ya era presidente Carlos Arias, ya había, después de la muerte de Carrero sobre todo, no sé si algún artículo es anterior a la muerte de Carrero, eso no tengo yo, no, habría que precisarlo, pero en todo caso el ministro de Información era León Herrera. Sí. Y León Herrera, que era un general de aviación, pero era jurídico, ¿no? Era un hombre moderno. No, León Herrera era... Pero era jurídico del ejército, ¿no? Eso es. Sí. Pero era un hombre con criterios de futuro. Sabía que... Conocía muy bien la vida pública europea y española y sabía que había que ir en esa dirección. Y entonces puede que tuvieran alguna dificultad. Presumen mucho de una vez que les llamaron a una reunión y que los tuvieron y fue uno de ellos que no había sido detenido, fue para allá a decir yo también, no sé qué, bueno. Pero yo creo que eso son anécdotas menores. En general se fue muy tolerante porque estaba en el ambiente. Sí. Ahí el problema de ese momento era que la democracia
era la tesis de la oposición contra el régimen. Frente al régimen, la democracia. Y nosotros defendíamos la democracia como desarrollo del régimen, como desenlace del régimen. Y ahí, bueno, al final, pues hubo acuerdo, gracias a Dios. Y desde tu atalaya de haber vivido aquel protagonismo en la transición, ¿cómo ves el momento actual de España? Es decir, tú que has participado en la reforma, que estabas en los partidos, que viviste desde dentro del régimen y después toda la transformación, ¿cómo ves en 2023, a punto de ser 2024, el momento que está viviendo este país? Muy difícil, es un momento muy complicado, muy difícil. Yo creo que los jóvenes políticos conocen poco la historia de España. Conocen poco, vamos, yo he comprobado que hay quien está en el Congreso de los Diputados y no conoce el libro de Fidelino de Figueiredo, As Dúas Españas. As Dúas Españas. Claro, no saben lo que ha pasado a lo largo de todo el siglo XIX y de la primera parte del XX y de la Guerra Civil y de los orígenes de la Guerra Civil, que se les está contando de una manera muy fragmentaria y muy sectaria, pues naturalmente creen que todo es gratis. Ellos han nacido en la democracia y quieren pues votar, empezar a votar desde el principio al fin, sí. La corona, todo, cuánto hay. Claro, eso es muy delicado, porque yo creo que la corona es la clave de arco de nuestro sistema y es la garantía absoluta de que la Constitución va a seguir en vigor. Y entonces las dificultades que hay ahora, pues eso de las necesidades que ha tenido el presidente del gobierno para consolidarse como presidente, las concesiones que está haciendo y que se dispone a hacer, pues son muy inquietantes. Y a mí una de las cosas que más me preocupan, de las que más, es que cuando se jura lealtad al rey, yo no creo que se le pueda someter a firma un papel que niega lo que el mismo rey ha dicho un año o 2 años antes. Es decir, los partidos separatistas catalanes, los separatistas, el señor este que está en Waterloo, votaron la separación de Cataluña y el rey dijo, se han colocado fuera de la legalidad y de la democracia. Y ahora le van a hacer firmar un papel diciendo aquí no ha pasado nada. Eso a mí no me parece lealtad con el rey, no me lo parece. Y entonces yo creo que eso debía tener algunas consecuencias, debía haber algún sitio al que recurrir, sí, para decir, oiga, la deslealtad, ¿en qué consiste y cómo se garantiza? Pero no está claro. Yo querría hacerte una última pregunta por mi parte, que no es cronológica con lo que estábamos hablando ahora. Yo creo que en este libro, en el que no te ganas amigos, porque es un libro en el que objetivamente muestras tus discrepancias con muchísimas personas, lo que no se te puede negar es que demuestras una enorme coherencia a lo largo de tu vida política, guste o no guste, pero coherencia hay. Yo querría que nos explicaras por qué se produce lo que yo entiendo que es tu distanciamiento final del Partido Popular, aunque luego aclaras que has tenido hace pocos años un almuerzo de reencuentro con José María Aznar, pero en el momento, en el 94, en que tú sales de las listas del partido al Parlamento Europeo, eso venía precedido de los últimos años, quizá los 5 o 6 años anteriores, de la evolución del Partido Popular del grupo conservador del Parlamento Europeo al grupo del Partido Popular Europeo, al grupo democristiano. ¿Cuál es tu desentendimiento con la democracia cristiana? Es un tema de gran profundidad y desde mi punto de vista arranca de que la derecha española, lo quiera o no, desciende de Maura, de Dato, de Romanones, de Fraga, por supuesto. Y entonces no lo han aceptado. Eso no lo han aceptado. La izquierda acepta su historia sin reproche ninguno, incluso reconociendo aquello de Pablo Iglesias, contra Maura cabe el atentado personal. O la me lo sé bastante bien, sí. O la revolución del 34, ¿verdad? Y en cambio la derecha se ha acomplejado y de ninguna manera defiende nada, pues la jornada máxima de trabajo es de la derecha, la pensión de
el subsidio de vejez es de la derecha, el seguro de enfermedad es de la derecha, parece que lo ha hecho Felipe González. Oiga, no. Franco murió en La Paz y estaban hechas todas las residencias sanitarias de Madrid, menos el Cinca este de ahora. De modo que no, hay mucho de qué presumir. Alguna cosa sí, tuvo que ser autoritaria porque también la izquierda lo hubiera sido. Es que la guerra civil es una guerra a muerte y el que la gana, pues naturalmente reprime al contrario, eso hubiera sido igual. Entonces, todo eso se puede explicar, se puede defender. Y decir, nosotros hemos sido grandes creadores de obras sociales y herederos pues de Girón y del seguro de enfermedad y del señor Fraga y de Licinio y de Gonzalo de la Mora, que fueron grandes ministros. Ah, no, eso bueno, ni se te ocurra. Entonces, claro, eso a mí me separa mucho. No porque yo quisiera que el franquismo estuviera vivo, al contrario, yo creo que el franquismo está muy bien en la historia y que no se repita, pero hombre, un respeto a lo que es la historia de la derecha lo debieran de tener. Y no quieren ni hablar del tema, con lo cual la izquierda gana todas las dialécticas. Y eso ya pasó en la época de Aznar. En la época de Aznar, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la condena del régimen del 18 de julio. Eso es una cosa muy seria, ¿eh? La condena del régimen lo propuso Guerra, lo hicieron tal, este señor de Pamplona, ¿cómo se llama? El navarro famoso político, que ha estado en todos los partidos. Ah, no. Ignacio del Burgo, ¿no? Lo defendió. ¿Jaime Ignacio del Burgo? No. No sé, es que no sé a qué te refieres. Lo defendió y se aprobó por unanimidad. ¿Usted cree que la derecha española actual puede condenar el régimen del 18 de julio, el régimen de Franco, mientras se enaltece, pues eso, la revolución del 34 y el asesinato de Calvo Sotelo? Bueno, no, esto no es juego limpio y yo naturalmente nunca estuve de acuerdo con eso. Fernando, y a propósito, ¿qué opinas de la memoria, de la ley esta de memoria democrática? Porque es que yo también creo que es un atentado, creía que era inconstitucional. Es un disparate, pura y sencillamente. No hay historiador que lo resista. Y usted no puede empezar la historia de España el día 18 de julio, porque es que el 13 asesinaron a Calvo Sotelo. Eso lo tiene que saber el que estudie la historia. Y desde febrero a julio del 36, ese periodo de 6 meses, hay que estudiarlo día a día. Fue una catástrofe, no era invivible. España era una cosa imposible, atentados, asaltos, no había se quemaban iglesias. Bueno, los del debate lo saben mejor que nadie. Sí. Sufrieron unos ataques implacables. Y cuando el 13 Franco, que se resistía, que quería arreglar las cosas por las buenas, cuando matan a Calvo Sotelo, entonces ya se decide y se monta la guerra civil. Pero todo eso, a mis nietos, hay que contárselo como es, no pensando que España, la República, era un régimen ideal y un día unos generales y unos obispos y unos terratenientes se levantaron contra la República para hacer un régimen autoritario. Eso no es verdad. Fernando, una anécdota, pero quiero que la cuentes. Cuentas en el libro que el diario Hoy de Badajoz te invitó a ir a Badajoz a dar una conferencia sobre el centenario de José Antonio Primo de Rivera. Absolutamente. Que la diste en Badajoz y en Cáceres. Sí. ¿Y quién pagó la conferencia? Bueno, yo no pensaba, generalmente las conferencias cuando eres político, pues no las cobras, no sé, hablas, te invitan a un periódico, pues vas. Pero ese día me descubrí, a los pocos días me mandaron un talón del importe de la conferencia, que iba a ser 1.000 euros, no me acuerdo cuánto, pero era del Partido Nacionalista Vasco, que era el propietario del diario de Badajoz. No, propietario no. Sería un contribuyente a la fundación de Vocento, porque el propietario no. A mí el talón era del Partido Nacionalista Vasco. Me llamó mucho la atención, claro. Sí, no me extraña. Una conferencia sobre José Antonio era notable. Sobre José Antonio era que la tuve que dar en Cáceres y Badajoz. Porque no era notable. No había posibilidad de... Es que ya sabes que allí entre Badajoz y Cáceres hay una tensión muy parecida a la de Bilbao San Sebastián, a la de Oviedo Gijón, a la de Vigo Coruña y a la de Madrid Barcelona. Vamos. Entre Santander y Torrelavega no tenemos nada. No, hombre, no. O Málaga Sevilla. No, Torrelavega es muy importante. Claro. Pero todavía no es Santander. Compararla con Santander. Mi madre nació en Torrelavega y yo nací en Santander.
Bueno, pero tienes que ser consciente Soy de lo que es Santander. Soy consciente. Muy orgulloso. Fernando, ¿qué consejo le darías a Alberto Núñez Feijóo? ¿Qué consejos le darías a Alberto Núñez Feijóo para un poco recuperar esa línea histórica a la que hacía referencia y de la que yo creo que efectivamente la derecha sociológica no tiene que sentirse ni acomplejada ni... Cada vez hay menos, cada vez el transcurso del tiempo pues anula las cosas. Yo, Alberto, me recomendaría que pensase 2 veces esta firmeza en no renovar el Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que eso ya ha llegado un momento en que, bueno, que los otros no transigen, es una especie de pequeño chantaje, si no cambias la ley no te voto, no lo hago, pero yo creo que ya en este momento a Alberto le vendría bien ceder, demostrar que es hombre flexible y comprensivo y que el Consejo General del Poder Judicial empieza a funcionar en condiciones, que vamos a tener todo eso. La justicia, que es una cosa muy seria. Sobre todo porque yo nos están salvando ahora. Tengo una confianza en los jueces ilimitada. Me dan pruebas todas las semanas de firmeza y de independencia. La última, la de la presidenta del Consejo de Estado, que han dicho que no tiene prestigio jurídico y no lo que tiene. No el nombramiento. Y no lo tiene, es una señora encantadora. Los jueces hay que respetarles, ampararles. Y yo le daría ese consejo. El otro es más complicado, pero bueno, sí, se puede flexibilizar mucho, puede hacer algún reconocimiento de algunas cosas, empezando por Fraga. Es que es un heredero de Fraga. Él más que nadie. Y Fraga, hombre, es una persona que tiene muchos méritos. Fraga en el régimen fue un aperturista muy notorio. La ley de prensa cambió muchas cosas. Empezó una deriva distinta de lo que era la censura rigurosa. Sí. Todo eso, hombre, se puede valorar y no tienes por qué negarte a hablar. No, yo hablaría de ello con naturalidad y si les molesta a los señores del PSOE, pues les daría una larga explicación, una buena tarde, de un discurso serio. Dígame usted, la historia de la derecha es esta y yo la asumo en su integridad y punto. Fraga decía siempre que en su toma de posesión como ministro invocó a Vicens Vives y dijo que él era un liberal, etcétera, etcétera. Y decía él, desde luego, esto no lo decía Adolfo Suárez cuando tomó posesión. No. Dice, lo que pasa es que yo soy como el paquete de la moto, cambio la moto, pero yo sigo en mi sitio, donde estaba, ¿no? Sí. No, Fraga fue el gran símbolo del centrismo. En el final del régimen, el centro era Manolo Fraga, sin duda. Luego se lo birlaron entre Pío Cabanillas. Sí, lo decía siempre, me han robado el centro, eso lo decía. Claro. El centro era yo, decía. Eso lo decía, sí, el centro era yo. Pero bueno, así son las cosas. En política el que... Sí, el sentido de la oportunidad es muy importante. Pues, no sé, Ramón, si... Por mi parte. Queríamos darte las gracias porque la verdad es que es un documento magnífico poderte escuchar y hacerle partícipes a nuestros lectores de tus reflexiones y de tu experiencia. Y vamos a aconsejar que se lean el libro. Encarecidamente, yo lo recomiendo muchísimo. Soy exclusivamente yo el agradecido. Muy interesante. Debo decir que los periodistas en general, desde siempre, salvo algún caso muy concreto, han sido muy afectuosos conmigo. Yo tengo mucha estimación de la objetividad con que me han tratado, claro, haciéndome elogios. Sí. Tengo que considerar que son objetivos. Sí, claro. Pero es verdad que me han tratado bien siempre y que os estoy muy agradecido porque los políticos sin repercusión, ya no pinto nada en la política ni quiero pintarlo, pero sin repercusión social no pintamos nada. De modo que muchas gracias. Muchas gracias, Fernando.